una manera bastante distinta. Por lo general no vamos a usar mucho pinceles en Illustrator, o al menos en mi caso. Eh, Se usa más para lo que es pintura digital y cosas por el estilo. Es como una especie de herramienta pluma, pero con la mano suelta. Es decir, va a respetar más el trazo natural de nuestra mano, pero así todo ven que trata de corregirlo. O sea, yo tengo un pulso de mierda, la verdad. Si hago un trazo así, van a ver que cuando suelto, se corrige un poquito. Y aplica a todo lo que vimos de los valores de trazo, que son los valores que tenemos acá. Si yo aumento, ven que el valor del pincel es más grande. Y lo que tiene el pincel es básicamente eso. Nos deja usar la mano libre y nos genera una línea. Y la línea en sí genera sus propios puntos de ancla, que es lo que veíamos con la pluma. Con la pluma nosotros los íbamos creando uno a uno y teníamos más control. En cambio, con el pincel, esa mano libre y los puntos de ancla me los define el programa. Van a ver si van con la herramienta de selección directa, van a poder modificar los puntos de ancla que se generó con ese trazado de pincel. Y después lo que es pinceles en sí, no la herramienta pincel solamente, es un panel que encontramos acá a la derecha. El que no lo tiene acá a la derecha, lo busca en ventana como siempre, eh, pinceles, y activa esto, y debería activarse la ventanita. Dentro de este panel van a ver que por defecto vienen varios tipos. Tenemos pinceles de punta, en los cuales lo que hace es modificar ese trazo en base al tipo de punta. Por ejemplo, este es un óvalo y tiene un ángulo, esta punta, entonces simula respetando ese ángulo. Ven como la línea va cambiando el grosor. Quizás son pinceles más para caligrafía, eh, para tratando de darles un ejemplo de la vida real llevado acá. Entonces una cosa es seleccionar el pincel, dibujan, por más que sea el pincel por más que tengamos cualquiera de estos pinceles seleccionados, podemos variar cualquier otra propiedad, no es que son únicos, sino que todo es combinable. Y después hay pinceles de otro tipo, que no son solo de punta, como estos que vemos acá, vienen por defecto, sino que este, por ejemplo, que es una carbonilla, al trazo que le demos, se va a adaptar esta forma que vemos acá. A ver si esto se puede agrandar más. No, bueno. Ven que el trazo acá en el preview arranca como con un ángulo y medio que se va desvaneciendo. O sea, toda esta figura la va a repetir en todo el trazo que hagamos. O sea, si yo lo hago circular o la forma que fuese, va a arrancar siempre igual, va a arrancar siempre con este trazo en ángulo y va a terminar con esta parte que se va desvaneciendo, tal cual me lo muestra acá. Y después, como en casi todas las herramientas, tenemos una biblioteca que viene por defecto, que en este panel la encontramos acá abajo, y acá está lleno de pinceles. Por ejemplo, en artístico nos va a abrir otra biblioteca más. Acuérdense que esto también era customizable, o sea, podemos correr este panel y tirarlo acá si nos queda más cómodo. Y acá tenemos para elegir otro tipo de pincel. En este caso, como es color diluido, este pincel van a ver que tiene otras propiedades. O sea, repite esta figura de acá, pero esto ya tiene un poco hace juego con la opacidad. Por ejemplo, si yo acá cambio el color del trazo a un rojo, ven que ese rojo no es completamente el rojo que tengo seleccionado. Está como lavado, es como una especie de acuarela. Así que este pincel tiene esa propiedad en particular.
Y como hablábamos en la clase anterior, que estábamos diferenciando objetos de vectores y apariencias, en este caso los pinceles son apariencias. Es la apariencia de la figura que tenemos acá representada en el trazo que tenemos acá. Como el ejemplo de fusión, vieron que veíamos líneas que no podíamos modificar a no ser que las convirtamos a objetos. En este caso es lo mismo. Si nosotros tenemos un pincel de este tipo y queremos editar algo, por ejemplo, este tiene lo que es color diluido, ¿no? Entonces no queda del color que quiero, pero me gusta la forma. Entonces puedo ir a objeto, expandir apariencia y ahora el pincel, cada parte del pincel es un objeto vectorial. Entonces acá ya puedo modificarlo a mi antojo. Podría cambiar el relleno. Podría hacer lo que vimos con el calco de la imagen y el baldecito, ir pintando cada sección. O podría borrar lo que no me sirve y demás. Sí, básicamente pincel acá en Illustrator funciona así. Realizamos un trazo y a ese trazo se le aplica una apariencia. Hay casos en los que podemos realizar nuestro propio pincel incluso. Por ejemplo, acá voy a hacer una figura sencilla. Y esto era, siempre me olvido dónde se encuentra esta parte. El objeto, acá está. O sea, dentro del panel pincel, nuevo pincel, vamos a seleccionar una forma que tengamos hecha. En este caso me voy a asegurar de que sea todo un objeto. Y dentro del nuevo pincel nos figuran todas estas opciones. Tenemos pincel caligráfico que son de este tipo, que solo modificamos la punta. Tenemos pincel de dispersión y depende del tipo de pincel que seleccionemos, vamos a ver que se nos despliega otro panel en el cual podemos variar. Podemos hacer que el tamaño vaya cambiando, el espaciado también, dispersión y rotación, si queremos que rote a medida que lo vamos pasando. Una vez que le damos OK, van a ver que el pincel nuevo se generó acá. Pincel de dispersión uno. Entonces ahora si yo tengo seleccionado este pincel y pinto, van a ver que va a respetar los valores que le di. O sea, va a hacer una dispersión con la figura que le di. En este caso lo seteé muy mal, entonces queda un resultado rarísimo. Pero mientras yo haga clic y arrastre, va a hacer una dispersión con esa figura. Y si se fijan, el trazo no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. O sea, en este trazo respeta esa dispersión de la figura que le asigné. Bueno, acá no sé dónde dice el trazo, acá está. Bueno, esto va a quedar ahí para siempre, me parece. Y después, no, es parte de esto. Ok. Después, repasando otras opciones, pincel de arte. Este es similar al que veíamos de color diluido. Acá podemos cambiar si va a ir variando la anchura, si cambia la escala, o si se estira para encajar en la longitud del trazo, como pasa acá. Vieron que cuando yo seleccionaba uno de estos pinceles, toda esta figura se estiraba, por más que el trazo sea cual sea, se estiraba de inicio a final, respetando el preview que teníamos acá. Entonces ven, acá se nos genera este pincel.
y va a respetar el pincel inicial, que eran esas dos figuras. Incluso si tiene un espaciado en el medio, también lo va a respetar y no lo va a rellenar con nada. Incluso si probamos con una figura con relleno y otra con trazo, pincel de motivo va a repetir esa figura en la escala que le asignemos. Y estos pinceles incluso los pueden guardar y compartir. Por ejemplo, si les queda un pincel que les gustó o algo, este pincel igual se guarda en el archivo que están editando, pero si lo cierran y no lo guardan, lo van a perder. Entonces lo que pueden hacer en ese caso es tirarse los pinceles que crearon en esta pestaña, venir acá donde tenemos las bibliotecas e ir a guardar pinceles. Y van a ver que se les abre el guardar como, pero con el formato ahí, que es igual al editable de Illustrator. Usan la misma extensión. Entonces pueden hacerse una carpeta e ir guardando sus pinceles ahí. Una vez que lo guardan, si abren otro archivo nuevo, para abrirlo tienen que venir acá, al mismo lugar donde lo guardaron. La pestaña pinceles, parte inferior izquierda, van a otra biblioteca y ahí buscan dónde estaba el pincel que guardaron. O lo mismo si se los bajan de internet y demás. Entonces Illustrator usa los pinceles como apariencia, ¿no? Nosotros generamos un trazo y en base a ese trazo le aplica los atributos de ese pincel. Y ese pincel tiene varios tipos. Tenemos caligráficos que son de punta, de dispersión, arte que son estos que respetan esta figura de acá, de cerdas creo que son más especiales, son como tratan de simular un efecto de un pincel de la vida real, como por ejemplo este que tiene un valor de 6, ves que se va como esfumando. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Tiene alguna duda con pinceles en Illustrator? No por ahora. Buenísimo. Y en Photoshop los pinceles funcionan con otra lógica. En Illustrator cada vez que editábamos algo o aplicábamos una herramienta con pincel o con la herramienta de formas geométricas o segmento de línea, estamos generando un objeto nuevo. Cambio en Photoshop, no generamos objetos nuevos con las herramientas que tenemos. Salvo con esta de acá que es como una herramienta vectorial de Photoshop que para eso es más cómodo usar el Illustrator, así que no lo vamos a ver, pero si algún día están apurados y necesitan tirar algún vector acá en Photoshop, pueden usar estas herramientas que funcionan similar a como vimos en Illustrator. Pero en el caso del pincel, el pincel de Photoshop solamente edita la capa que tenemos seleccionada. Si yo no quiero modificar lo que tengo debajo, genero una capa nueva, toco pincel y acá arriba tenemos los valores, o si no en ventana, pinceles, y acá se nos abre un panel un poco más avanzado, en que lo importante es acá el tamaño, y si lo abren de acá del panel de arriba, también van a poder modificar la dureza. O sea, si el pincel tiene dureza 100%, cuando pintemos va a tener estos bordes firmes, y si le bajamos la dureza, va a ser un pincel difuminado, como si se tratara de un aerosol. Después el tamaño es el tamaño, este es el ángulo, en este caso no importa, porque como el pincel tiene una punta que es circular, por más que lo rote no voy a ver afectado lo que estoy dibujando. Y acá también tenemos una biblioteca de pinceles o formas de modificarlo, pero es distinto. Acá siempre partimos
de una punta. Por ejemplo, no vamos a modificar algún pincel. Tenemos seleccionado este que es un círculo nada más. Vamos a venir acá, donde está el iconito este, y se nos despliega todo este panel. Que este panel no es el mismo de pinceles, se llama ajustes del pincel, que también lo encuentran en ventana. Ajustes del pincel. Es decir, en un panel seleccionamos el pincel, o la punta, dureza y demás, y en el otro los ajustes que queremos hacerle a ese pincel en caso de modificarlo o querer generar uno nuevo. Dentro de ajustes de pincel tenemos todas estas opciones. Por ejemplo, si tildamos dinámica de forma y la estamos activando, vamos a poder ir variando el tamaño de ese pincel. Ven que abajo se va como transformando. Cada cambio que hago me lo muestra acá. Entonces, si yo varío el tamaño, en vez de ser uniforme, va a empezar a tener variaciones en el medio. Y también puedo setear diámetros mínimos o algo si quiero ser muy específico a la hora de modificarlo. Acá variación del ángulo no cambiaba nada porque hablábamos de que era un pincel redondo. Pero si le cambio la variación de la redondez, es decir, que en un lugar sea un círculo perfecto y en otro parezca una elipse, ahí sí, si cambio el ángulo ven que se empieza a notar. Después tienen estas pestañas de control que pueden, no sé, asignar que el pincel se controle por la dirección de donde inicia o la presión de la pluma. Presión de la pluma lo que va a hacer es que en los principios y en los finales va a estar más difuso y en el medio va a estar más fuerte. Después podemos activar dispersión, por ejemplo, también. Si le sumamos ese valor, ven que el pincel como que se empieza a separar. Y también la cantidad de esa dispersión. Si queremos que tenga pocas partes o si lo queremos llenar. Y la variación de la cantidad. Que, que no quede uniforme, sino que en algunos sectores haya más que en otros. Y así con todas estas. Por ejemplo, dinámica de color. Si tenemos un color activado va a ir variando el tono. A ver, por ejemplo, vamos a probarlo con rojo. Como tenemos activado dinámica del color y la variación del tono está al 100%, por más que yo le asigne cualquier color, a medida que voy pasando ese pincel, ven que va variando el tono. Si yo desactivo esto en ajuste de pincel, van a ver que cuando lo paso es solo rojo. Y así con cada ajuste que hice. Si le saco la dispersión, va a ser una línea. Si le saco la dinámica de forma, volvemos al que teníamos original. Y así pueden experimentar con todo este menú. O sea, no les quiero, no les voy a mostrar todos para no sacarle tiempo a otras herramientas, pero es enorme la cantidad de cambios que podemos hacer acá en ajuste de pincel. Sí, eso va a depender más del proyecto de cada uno. Y por ejemplo, podemos crear pinceles en base a imágenes. Ahora vamos a buscar una rápido acá. Este creo que tiene la lógica igual a la anterior. Acá está. Es que siempre me olvido, porque en Photoshop lo tienen acá en definir valor de pincel y en Illustrator es en el más de la derecha. Entonces cuando lo quiero hacer en Illustrator me pienso que está acá en edición y cuando lo quiero hacer en Photoshop me confundo. Entonces vienen acá, unas que tienen una selección de alguna parte que quieran convertir en pincel, puede ser cualquier parte de esta imagen. Viene a definir valor de pincel y esto que seleccionamos lo va a pasar a grises para el preview y va a ser una muestra de pincel. Entonces podemos hacer OK y acá está el pincel muestreado este. Vamos a ir a la otra imagen y ven que ahí ya en la vista previa ya me muestra cómo es. Está hecho en base a la imagen que copié. Entonces si ahora esto lo pinto de rojo y lo tiro, ven, me va a copiar
la imagen tal cual la hice. Eso sí, cuando realizan este tipo de pinceles, este tamaño tiene un tamaño original, porque la imagen tiene una resolución con la que viene. Entonces, si yo varío mucho el tamaño, por ejemplo, el tamaño original de este pincel es 377. Yo lo aplico ahí, ahí se va a ver bien. Si yo lo agrando, lo estoy estirando, entonces se va a empezar a ver pixelado. Así que tengo que tener cuidado con eso a la hora de crear pinceles con las imágenes que uso. Entonces, por un lado, podemos crear pinceles partiendo de la punta y demás, y cambiando los valores en ajustes de pincel. Y por el otro, podemos seleccionar cualquier imagen, incluso toda la foto puede ser un pincel. Entonces, venimos acá y ahí lo aplicamos, ven, y el pincel es todo blanco en base a la imagen que tenemos. Lo que tiene Photoshop también que se pueden descargar muchos pinceles. Por ejemplo, acá tengo unos que simulan nubes, creo. Ahora vamos a tratar de ver cómo quedan. Voy a tirar una capa nueva si limpio este desastre. Y vamos a buscar un celeste. Entonces, dentro del panel pinceles, si ustedes se descargan algún pincel, para sumarlo, lo van a encontrar acá. No, perdón. Acá en importar pinceles. Acá hay un cambio en la interfaz también, como nos pasaba con Illustrator, que no tiene la biblioteca acá abajo, en la que sumamos, sino que lo tiene acá arriba. Entonces, para importar pinceles, tenemos que hacer clic ahí. Y en el caso de que se los descarguen, los pinceles en Photoshop tienen este formato, ABR. Yo tengo estos que me bajé hace 1000 años y quedaron ahí, pues la verdad no los uso. Pero hay algunos ejemplos que vienen bien, por ejemplo este de nubes. Y una vez que le pongan OK, se les va a aparecer la carpetita con los pinceles que descargaron. Y ven, estos pinceles están hechos en base a imágenes reales, un poco más retocadas, ¿no? Pero si le asigno el blanco, es un pincel que simula una nube. Y esto funciona o con un clic, respeta la imagen real, o clic y arrastro y la va a ir repitiendo segmento a segmento, como si fuera el pincel normal de Photoshop. Y si quieren guardar uno de las imágenes que hicieron, por ejemplo, a mí me quedó uno del curso anterior acá incluso, que es esta imagen, es esta imagen convertida en pincel. Por lo general quedan ahí guardados, pero si quieren guardarlos ustedes, pueden venir acá, seleccionan los pinceles que quieren guardar y exportar pinceles seleccionados. Y eso va a generar un archivo ABR en que lo guardan y ese no sé, se lo envían a algún compañero o si tienen que trabajar en otra compu lo trasladan ahí y listo. Hasta ahí estamos con pinceles, ¿entendió la diferencia y la lógica que tiene cada programa y la cantidad de cosas que pueden hacer? Sí, 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 al menos yo sí. Perfecto, entonces avanzo con otra herramienta. Como Illustrator casi que lo vimos todo, al menos en lo básico y algunas herramientas un poco más avanzadas. Hoy vamos a ver un poco más Photoshop y después a lo último voy a mostrar un par de ejemplos que podemos hacer con lo que vimos de texto en Illustrator, cómo aplicarlo a figuras y demás.
Así que ahora vamos a ver las herramientas que nos quedan de Photoshop. Podemos seguir con tapón de clonar. Básicamente lo que hace esta herramienta es clona una parte de la imagen y la repite en otro lado. Esto viene bien a la hora de, no sé, de borrar datos o información que no quieren que esté. Por ejemplo, ¿no? Acá si yo quiero borrar el Kendrick Lamar de acá arriba, ¿no? La lógica sería, no sé, agarrar un color del fondo, crear una capa nueva, poner un pincel normal, ¿no? Y pintar arriba. Pero ¿qué pasa? Ahí me va a quedar un hueco, ven que quedó todo en amarillo. También al hacer eso estoy tapando la textura que viene en la imagen, que era como esta especie de rasgos que tiene el fondo. Entonces tampón de clona nos ayuda a evitar eso. Yo quiero respetar algunas cosas del fondo y borrar solo las letras. Es la herramienta correcta para hacer eso. Entonces, primero selecciono la herramienta tampón de clonar. Después selecciono el tamaño de ese pincel. Por lo general esto se hace con un pincel que esté difuminado, es decir, que tenga dureza cero y un tamaño más o menos que podamos controlar. Y lo que vamos a hacer es mantener Alt y van a ver que cambia el cursor, cambia a esta especie de puntero y hacemos clic en un lugar del fondo, ¿no? Por ejemplo, acá a la derecha. Una vez que hacemos clic, soltamos el Alt y van a ver que cuando mueven el cursor les va a mostrar un preview de cómo se vería lo que están tapando. En este caso voy a empezar a pintar, ¿ve? Hasta ahora no pinté nada. Solamente toqué Alt, se cambió el cursor. Hice clic en el fondo, siempre teniendo seleccionada esta capa, ¿no? Y empecé a pintar arriba. Ahora con clic izquierdo empiezo a pintar arriba de lo que quiero ir sacando. Entonces ven que es como medio por arte de magia, me repite un poco el patrón que tiene el fondo y lo usa para tapar el logo que queremos sacar. Entonces pueden ir haciendo clic despacito, ven. Acá lo que pasó es que ya en este lado de la imagen se me empieza a repetir el logo, pues yo lo que hice fue hacer el clic acá con el Alt. Entonces como hice el clic acá, esta distancia es textura y acá empezaba el logo. Entonces para seguir tapando tengo que volver a hacer el clic Alt en un lugar más cercano y seguir tapando. Y ahí ven, ahora es otra cosa. Tengo la textura repetida, no se nota tanto. Esto aplica, no sé, se usa mucho en retoque de foto digital, por ejemplo, alguien, no sé, se quiere tapar los granos y usan esta herramienta, o para manchas de la ropa y demás. Y después, por ejemplo, acá también, ¿no? Siempre que tengamos texto o algo que abajo tiene textura y no funciona simplemente taparlo, siempre vamos a usar tapón de clonar. En este caso voy a seleccionar la parte de abajo y ahora subo y ven que el preview me deja ubicarme. Como acá tiene puntitos, si yo no respeto la grilla de estos puntitos se va a notar mucho que usé esta herramienta. Así que voy a usar esto de que me deja ver cómo quedaría tapado para ubicarme justo en donde están los puntos y que no se note tanto. Entonces ven, por ejemplo, ahí tapo, subo, tapo y voy haciendo varios clics hasta que quede todo tapado. Y ahí lo mismo, es como si no hubiera existido el texto este. Entonces acá vuelvo a repetir como necesito espacio de abajo, toco Alt, clic izquierdo, selecciono esto, voy para arriba con el mouse, trato de que la grilla encaje más o menos y voy tapando.
Entonces ven a simple vista no se nota. Yo puedo ir borrando cosas de la imagen que no necesito. ¿Se entendió? ¿Tiene alguna duda de cómo funciona esta herramienta? Parece magia, está buena, me gustó. Sí, sí, es como para casos muy puntuales. Capaz que, no sé, les quedó un rótulo o algo que no tienen el editable y nada más tienen que cambiarle, no sé, la fecha, el año o algo. Siempre y cuando sea ustedes, no se van a chorear el trabajo de otro, ¿no? Pero viene bien esta herramienta para repetir esto. Siempre lo que va a hacer es repetir un patrón que seleccionemos y lo vamos a tapar con eso que seleccionamos haciendo clic con el pincel. Y aparte yo usando otro programa hacía algo más rústico que era copiar y pegar bloques, pero así mirando que coincidieran, pero esto es mucho más rápido, no sé, más Claro, profesional me sí, parece. exacto, hace esa operación que vos hacés, pero la hace automático. Entonces te Sí, aparte no soluciona. quedan evidencias, que no hay rastros de nada. En algunos casos quizás se complica más, por ejemplo acá, si bien el fondo es bastante uniforme, ¿no? Pero si fuese, por ejemplo, algo acá ya se complica porque hay una banda de cambios. Por ejemplo, quiero sacar este hilito, a ver, se nota ahí que repetí un poco si nos ponemos muy en detalle. Pero a lo lejos, en la imagen en general, si quiero ir limpiándola, no. Así que depende, si es, puede que haya un caso que no les sirva, pero siempre va a tratar de respetar. Por ejemplo, si el texto cayera acá, ¿no? Mitad de un lado y mitad del otro. Tendría que ser bien prolijo a la hora de replicar esta línea. Entonces tengo que hacer bien clic en el filo y subir y ver que el preview me coincida, porque si lo hago más acá, me aparece negro, y si lo hago más acá, me aparece blanco. Entonces la idea es ver y chequear bien que cuando hagamos clips se tape lo que queremos y que no quede mal el patrón al repetirlo. Por ejemplo, acá a ver si puedo mostrar un mal ejemplo de hacerlo. Ven ahí, si lo aplico mal me va a empezar a traer info que no me sirve. Pero sí, es bastante sencilla igual la herramienta. Hasta ahí tenemos tapón de clonar. Y hasta ahora creo que vimos selección y demás, pero no vimos borrar. O sea, borrar es lo mismo que veíamos con pincel y todo, nada más que borra. Es decir, en este caso, como no tenemos fondos, si yo borro esto, me va a aparecer los cuadraditos estos de atrás, que significa que no hay nada, entonces estaría en transparencia. Y para borrar tenemos, sí hay herramientas más útiles, esta simplemente borra y se adapta a donde hagamos clic, pero por ejemplo, a ver si tengo algo, vamos a volver a esta imagen original. Pongamos, tengo el logo acá, lo copio y lo pego, capa nueva, y lo quiero tirar en un fondo celeste, y no quiero convertirlo en pincel ni nada, quiero borrar este amarillo. Hay veces que cuando hay tanta diferencia entre, no sé, un objeto o algún elemento, en este caso acá tipografía, si bien está todo en la misma capa, ¿no? Pero acá tenemos tipografía pegada al fondo este amarillo. Si nosotros queremos borrar eso, tenemos esta herramienta que se llama borrador de fondos, que la encontramos y hacemos clic y mantenemos en herramienta borrador. Esto lo que va a hacer es que donde esté el más, ven que tiene como una especie de más adentro del cursor, eso lo va a tomar como fondo o información a borrar. Entonces, todos los píxeles que estén en ese círculo, por más que yo esté pisando la L, ¿no? Ven que el círculo igual pisa la L. Si yo hago clic, me va a tratar de borrar la información de píxeles de ese color. En este caso es el amarillo, entonces yo puedo ir haciendo clic entre las letras y demás, y las letras no me las va a borrar. Me va a borrar solamente el amarillo, que es donde está el más, el centro del cursor.
En este caso, como la imagen tiene muchos tonos de amarillo acá, si yo selecciono, ven, me deja los tonos blancos, los tonos más claros, es un quilombo. Para evitar eso, quizá puedo aplicar otra herramienta que vimos antes, que son las de las capas de ajuste. Voy a tirar niveles para darle más contraste y que no tenga tanta diferencia entre los tonos de atrás. La combino con Control E y ahora sí, intento borrar. En este caso funcionó peor incluso porque lo que hice fue aclararla más que tirarlo más al amarillo. Pero no importa, hay ejemplos en los que va a funcionar mejor si aplicamos niveles o le subimos contraste a la imagen. Entonces, borrador de fondo, a medida que vaya haciendo clic en la información que no me sirve, como esto es todo negro, va a ir borrando. Este caso tampoco es el mejor, porque yo igual podría, este ejemplo digo, tampoco es el mejor, porque yo igual podría hacer lo que habíamos antes de utilizar las herramientas de selección y seleccionar solo esto, y va a tratar de tomarnos más o menos la tipografía. O tenemos otra herramienta que nos permite seleccionar por gama de color, por ejemplo acá. Selección, gama de colores. Voy con el cuentagotas que ya me lo determina esta herramienta. Hago clic en el negro y le doy OK. Y me va a seleccionar todo lo que tenga ese color. Entonces, copio y pego, control C, control V, y ahí tengo cortado esa parte. O sea, me seleccionó toda la información de la imagen que tenía negro. Y así lo desligué del fondo. Pero volviendo a lo que es herramienta borrar, tenemos esta borrador de fondos que hay veces que si el fondo no es tan complejo, nos ayuda a sacar del paso y borrar algo rápidamente. Y después tenemos borrador mágico, que también funciona con esa lógica de borrar píxeles similares en ciertas áreas, pero es más destructivo, tiene menos control. Y acá como hay muchas variaciones entre los tonos y demás, es como que va mordiendo partes. Pero si el fondo fuera completamente amarillo o liso, directamente lo borraría. Es como para borrar algo rápido y no necesitar tanta precisión. Siguiendo con las herramientas, abajo de borrar, van a ver que hay como una gotita, que si no les viene, hacen clic acá, puede que les venga en enfocar o en dedo. Y estas tres herramientas nos van a permitir enfocar partes de la imagen o desenfocarlas. Acá no importa qué color tengamos seleccionado ni nada, lo que importa es el pincel de arriba, que nos va a determinar qué área estamos afectando. Por ejemplo, en esta imagen, que acá vemos que el enfoque está en esta parte de brillo, y acá está desenfocado, si nuestra intención es desenfocar más, con esta herramienta hacemos clic y arrastramos como si fuera un pincel. Antes de eso, igual acá les quería mostrar que tenemos un valor de intensidad. Podemos hacer que sea un desenfoque eh, leve o que sea mucho más intenso. Lo vamos a dejar al 100 así se nota. Y una vez que tenemos todo seteado,
hago clic sobre la imagen y voy pasando. Y hago clic y paso. Y repito hasta conseguirlo, el resultado que quiero. Y ven ahí ya perdí, se perdió el enfoque, se empieza a ver todo como más borroso. Esto más que nada para limpiar detalles en la imagen o enfocar y desenfocar cosas en particular. Por ejemplo acá, si aplico desenfocar justo en la cabeza del águila, ven que ahí ya se empieza a ver borroso. Y enfocar funciona a la inversa. Si yo tengo algo borroso y lo quiero traer, por ejemplo acá al fondo, igual acá no voy a poder recuperar nada del fondo porque ya la foto está así. Pero ven que si trato de enfocar el fondo, se me empiezan a venir adelante los píxeles, medio que se rompe un poco la imagen. Esto es por si quiero definir más alguna parte de la imagen. Por ejemplo acá el ojo. Lo quiero enfocar un poquito más. Con esta herramienta ven que va ganando más enfoque y me permite jugar con esos detalles. Lo mismo los detalles del pico, de la lengua. Pero si hago muchos clics o aprieto demasiado y paso siempre en el mismo lugar, van a ver que se empieza a ir a la mierda un poco. Ya aparece Terminator, el pobre pájaro. Y después tenemos dedo, que lo que va a hacer es difuminar una parte de la imagen según el valor de pincel que tenga. Si tengo uno de estos pinceles de dispersión o demás, bueno, en este caso justo cambia el tono, ¿no? Pero yo puedo modificar el pincel acá que tiene la herramienta dedo, agregarle dispersión y ven que cuando difumino cambia. Pero básicamente lo que hace la herramienta esta es fumar de píxeles de un lugar a otro, como si lo estuviéramos repitiendo. Los va desplazando. También tengan cuidado del valor que le aplican al pincel. Si es un pincel muy complejo, empiezan a tirar resultados que nada que ver. Pero sirve para difuminar alguna sección o corregir alguna proporción de algo si lo necesitan. Y después tenemos estas herramientas que están acá, subexponer y subexponer. En sobreexponer va a levantar los niveles de esa imagen y va a hacer que tenga valores más altos de iluminación, digamos. Ven cómo va cambiando. Incluso la puedo usar en las partes oscuras, pero por lo general se usa para contrastar más los tonos claros. Acá igual estoy haciendo un uso exagerado, entonces ya medio que hasta cambia el tono y demás. Y después tenemos subexponer que va a bajar la exposición de esa imagen. Entonces podemos hacer que esos tonos se apaguen y se empieza a contrastar más hacia los tonos oscuros. Y tengan en cuenta también que cada vez que hago clic estoy aplicando un filtro más de subexponer en este caso. Vamos a volver atrás. Por ejemplo acá, yo hago el primer clic
de subexponer. Ahí es una cosa. Si lo vuelvo a pasar 2 veces o hago varios clics, ven que se empieza a notar la cantidad de capas que estoy aplicando de esta herramienta. Entonces va a empezar a haber inconsistencias. Así que la idea de esto es de pasarlo una vez para corregir alguna zona de color, siempre sin soltar y volver a hacer clic, porque si no se van a empezar a notar estas marcas de ahí. Bueno, hasta acá te hemos cubierto casi lo más importante de Photoshop. Vimos cómo funcionaban las capas, cómo seleccionamos cosas, cómo las recortamos, ahora también pincel y estas herramientas más de retoque de imagen. Por último, nos quedaría ver filtros y con eso tenemos bastante cubierto Photoshop. Filtros los tenemos acá arriba. Tenemos todas estas gamas. Antes estábamos viendo que había la herramienta de desenfocar y demás, pero acá, por ejemplo, en filtros tenemos toda una pestaña de desenfocar en la que podemos desenfocar solamente una vez, que no va a ser tan notoria. Ahí toqué control Z para desaplicarlo. Desenfocar más, que ahí sí es un poquito más notorio. Y estos filtros se pueden repetir, no sé si yo toco acá desenfocar más y toco Alt Control F, o vengo a filtro y me va a aparecer el último filtro que apliqué acá arriba. Entonces, Alt Control F, lo toco muchas veces, ven que empieza a desenfocar mucho. Y esos son filtros más de corrección de lente, de enfoque y desenfoque. Después tenemos otros tipos de filtro. Por ejemplo, acá en Galería de Filtros nos abre todos los filtros de Photoshop. Son formas de convertir o cambiar la estética de la imagen. Vienen por defecto y tiene algunos sliders acá que nos permiten cambiar cómo se aplica ese efecto. Y acá simulan trazos pastel. Por lo general les va a dar ejemplos que nada que ver en estos casos. Esto trata de simular papel con relieve. Tenemos filtros de distorsión, ondas marinas y demás. El truco de esto, de mostrárselos, no es simplemente vengo y le aplico esto, porque la verdad que los resultados son bastante mierda, ¿no? Pero podemos combinar estas cosas. Por ejemplo, si yo la capa de este tigre no la duplico, vamos, clic derecho, duplicar. Voy a tener dos capas iguales, ¿no? Entonces a una capa le puedo aplicar un filtro. Vamos a ver de vuelta la galería de filtros. Por ejemplo, este que tiene bordes acentuados. En que como brilla un poco ahí más el tigre. Por más que la imagen quede mal, le vamos a dar OK. Y ahora tengo dos capas, ¿no? Tengo la imagen original y la capa duplicada de esa imagen original con el filtro de bordes acentuados. Como las dos imágenes en sí son iguales, es el mismo tigre, yo puedo jugar con esto de los modos de fusión. Puedo tener esta imagen arriba con este filtro y cambiar los modos de fusión que habíamos visto en la segunda o tercera clase y que esos resultados empiecen como a mezclar. Entonces acá si bajo la opacidad, me sirve para darle un toque más de brillo al tigre en las partes que tiene o demás. Pero ese filtro ya no va a quedar aplicado
tan como viene por defecto, sino que tenemos un poco más de control si jugamos con las capas de fusión. Por ejemplo, acá, en la imagen que tiene el filtro aplicado, si yo la pongo en modo de color color, lo que va a hacer es que me va a dar un color más vivo de esa imagen. Y también hay casos en los que no se puede jugar con. Acá borré la anterior y la volví a duplicar para aplicar otro filtro, ¿no? De desenfoque. Vengo acá, en este tipo de desenfoque se llama desenfoque gaussiano. Depende del radio que le aplique, es mayor o menor el desenfoque. Y a ese desenfoque le puedo cambiar el modo de fusión, por ejemplo en aclarar, y ven que nos da un resultado completamente distinto. Porque como la imagen de arriba está desenfocada al aplicar el aclarar, queda como esta especie de efecto de brillo en la imagen. Así que básicamente para filtros es lo que recomiendo. Salvo que sea algo muy específico como desenfocar o distorsionar, ¿no? También acá hay una banda de filtros. Los que vimos de la galería de filtros son como filtros más artísticos que cambian la estética de la imagen con un filtro por defecto del Photoshop. Después tenemos licuar, que lo que va a hacer es va a empezar a medida que pasemos el pincel, acá hay una banda de herramientas, ¿no? Y acá a la derecha también podemos cambiar valores y de más cómo se comporta este filtro. Pero lo básico es que esto va como jugando con la información de los píxeles de la imagen y los va como retorciendo. Y si nos arrepentimos de lo que hicimos, podemos volver con esta herramienta, se llama reconstruir, que está acá arriba, y a medida que lo pasemos va a ir recuperando los cambios en las zonas que pasemos el pincel. Voy a subir el tamaño del pincel, así lo reconstruye del todo y listo. Y también en este filtro hay más herramientas, por ejemplo, esta de hinchar, desinflar también. Esta se llama molinete a la derecha, que simula como una especie de vórtice. Pero son cosas, son filtros que están hechos como para cosas más específicas. Acá capaz no tengo los mejores ejemplos para mostrarle el potencial, pero está bueno que sepan para qué sirven. Y después tenemos estos de distorsionar, que son parecidos a lo que veíamos en licuar, pero son más controlados. Por ejemplo, acá tengo una especie de grilla en la que puedo elegir cómo se distorsiona la imagen. Tengo esta de ondas. Después tengo la parte de enfocar, que es igual a la de desenfocar. En este caso ven, gana más detalle la imagen. Y estilizar es lo que veíamos antes, que están en la galería de filtros. Esto de, no sé, darle un estilo de pintura al óleo a la imagen.
En pixelizar también tenemos, por ejemplo, esto que simula un semitono de color, que son los puntos de impresión de la imagen y demás. Pero básicamente son filtros que cambian el comportamiento de los píxeles y lo ajustan según las propiedades que tengan. Después está la parte 3D, que ahora es más compleja como para explicarles si va a llevar más tiempo, pero si la quieren explorar, sí, Photoshop también tiene una parte que nos permite editar en 3D. Vamos a verla en Illustrator igual ahora para una herramienta más, que es un poco más básica, pero sí, en Photoshop podemos generar cosas en 3D también. Pero antes estábamos viendo la herramienta texto, la clase anterior, y nos faltó ver cómo se comportaban ciertas cosas. Por un lado tenemos todo lo que es texto, texto en área, texto en trazado. Por ejemplo, texto en trazado es si yo trazo una línea y con la herramienta texto en trazado hago clic en ese trazado, voy a poder hacer que lo que escriba siga ese trazo. Y van a ver que dentro de la herramienta, si yo selecciono con la herramienta de selección normal, puedo cambiar dónde inicia el texto, si va de la parte de arriba del trazo o si va de la parte de abajo y dónde finaliza. En este caso, si yo hago que finalice ahí, ven, me sale el más en rojo, que quiere decir que se quedó texto afuera. Después texto vertical y todas las de abajo, la verdad que no las usen nunca porque parece una remisería esto. No, queda mal, o sea, la tipografía siempre estuvo pensada para que se lea de izquierda a derecha en este caso. Si lo leemos de arriba hacia abajo, lo que pasa es que la relación entre cada signo cambia y queda mal. Por ejemplo, acá la caja de la M queda mucho más grande. Entonces, casi nunca queda bien poner el texto así, en vertical. Salvo que sea algo muy específico y la tipografía se la banque para eso, pero si no, no lo hagan nunca. Esto y deformar el texto está como prohibido. Así que todas esta herramienta es lo mismo, nada más que aplica el texto en vertical. Después tenemos texto de área. Por ejemplo, no sé, voy a hacer una estrella. Ahí está. Y si hago clic en el borde de la estrella con el texto se va a aplicar en esa área. Hasta acá esto no creo que lo utilicen mucho. Lo bueno del texto es que lo podemos aplicar a otros objetos vectoriales, sin necesidad de estas herramientas. Esto fue como lo básico de texto. Ahora vamos a usar texto. A ver, voy a asignar otra tipografía si cambiamos un poco. Y le voy a cambiar el orden. Ah, esta parte donde estaba. A ver, banquenme un segundo que la encuentre de nuevo. Esto de ir de programa en programa me hace mierda. Acá está, convertir a texto de área. No, este no era.
Ahí está. Es parte de distorsión de envolvente esto. Si nosotros al texto le ponemos crear con objeto superior, vamos a poner el texto atrás. Objeto, distorsión de envolvente, crear con objeto superior. O sea, la forma que queremos que se aplique el texto tiene que estar arriba. Ahí está, no se notaba por el color. Entonces ven, el texto, por un lado, sigue siendo el original, y por el otro se creó una apariencia que envuelve ese texto en esta figura. Entonces el texto va a tomar las dimensiones de la figura que lo contiene. Yo esto lo edito, el texto también sigue ese comportamiento. Es como lo que veíamos de distorsión de envolvente de la clase anterior, que con el ejemplo de la banderita, nada más que acá lo podemos aplicar al texto. Y acá, como veíamos antes, en el menú tenemos estas dos cosas. Tenemos editar envolvente, que edita el objeto que nos muestra la apariencia, en este caso, esta especie de mariposa deforme. Y después tenemos el contenido, que es el texto, que si queremos podemos editarlo acá y se va a deformar según el área que tenga el objeto superior. Eso por un lado. Y después tenemos ejemplos en los que podemos aplicarlo a figuras 3D. Por ejemplo, esto le voy a sacar dos puntos de ancla, así queda un medio cilindro. Y acá venimos a efecto, 3D, girar. Y ven, nos creó una esfera. Y ahora lo que necesitamos para aplicar el texto en esta esfera es que ese texto sea un símbolo. Por ejemplo, tengo el texto acá directamente. Vamos a ventana, símbolos. Esto en los cursos anteriores lo solía mostrar, pero como no le termino de encontrar la utilidad de la herramienta y para que el curso no dure 40 clases, lo explico más con este ejemplo de texto que creo que es más útil en general. Básicamente estos son una especie de pinceles un poco más avanzados que con el rociador de símbolos funcionan como el pincel que veíamos que se iba dispersando. En este caso necesitamos convertir este texto a símbolos para que este texto lo podamos aplicar de forma eh, con un filtro inteligente en las figuras 3D. Entonces voy a arrastrar esto directo acá, nuevo símbolo, listo. Entonces ya tengo ese texto ahí convertido en símbolo. Ahora vuelvo a mostrar cómo hacer el medio cilindro para convertirlo en figura 3D. Entonces voy a borrar este punto de acá. Le voy a dar en 3D girar y esto me genera una esfera. A esa esfera le voy a hacer clic acá en mapear ilustración. Esto va a asignar una ilustración que yo tenga en esa superficie 3D. En este caso, el texto que convertí a símbolo previamente. Ven, por esto necesitaba convertirlo a símbolo, porque el mapeo de esta ilustración funciona cuando yo convierto algo a símbolo. En este caso, vengo acá y selecciono el símbolo que tenía antes, que es este, que se llama nuevo símbolo.
Y acá puedo modificar qué parte y cómo se ubica en el texto. Y para que se note, tengo que tener aplicado esto, geometría invisible. Es decir, voy a tener la esfera, pero la esfera no se va a ver, solamente va a servir como un mapa para que la tipografía recorra toda esa superficie. Puedo generar varias figuras 3D. Puedo hacer, por ejemplo, una especie de medio cilindro, un cilindro completo que vaya hacia arriba, parece un rectángulo. Y volvemos a efecto 3D, girar, ahí nos genera el cilindro de nuevo. De acá puedo cambiar el ángulo y demás de cómo se ve también en esta caja de acá. Mapear ilustración, selecciono nuevamente el símbolo y en este caso como es un cilindro y no es una esfera, tiene tres caras, tiene la cara externa, la de abajo y la de arriba. En este caso tengo que elegir en qué superficie se aplica esto que estoy utilizando. Entonces, en la superficie uno que es la base del cilindro, no voy a poner nada. En la 2 tampoco creo que es la parte de arriba del cilindro. En la 3 que es el exterior, ahí voy a poner el símbolo nuevo. Y van a ver que el texto también se adapta a esa figura 3D. Incluso lo puedo rotar, por ejemplo. Y si le damos geometría invisible, hacemos que la figura que usamos para mapear no se vea y el texto quede adaptado a lo que acabamos de crear. También podemos tener varios símbolos. Por ejemplo, vamos a hacer distintos tipos de texto, ¿no? Así lo aplicamos a un cubo. Lo voy a convertir en cajas y le añado un mínimo, un pequeño parrafito abajo de esto. Y esto lo voy a duplicar para cambiar un poco. Entonces vamos a tener símbolos distintos, ¿no? Este es uno, este otro texto es otro, y este ahí es otro. Entonces ahora podemos hacer un cubo. Para el cubo lo que tenemos que usar es rotar. No, perdón, extrusión y biselado. Dependiendo de estas tres opciones es el tipo de mapeo 3D que nos va a realizar. Extrusión y biselado lo que va a hacer es que nos va a dejar jugar con la profundidad, entonces podemos hacer que parezca un cubo.
ahí más o menos. Y voy a cambiar los ejes para que se vea la parte superior de acá y estas dos ahí abajo. Ahora vamos al mapeo, así aplicamos el texto en cada cara. Esta es la superficie 1. Vamos a aplicar este. Y como ven acá en la previsualización, podemos elegir cómo se comporta el texto en esa parte. Ahora vamos a buscar las dos caras de acá. La 2 no es. La 4 es una de esas caras. Y la 5 es la otra. Y acá lo estoy rotando para ver cómo queda acá, en esta parte. Una vez que tenemos el resultado que queremos, si es algo bastante cuidado y lo hacemos con tiempo, puede quedar bien. Hay tipos de afiche de este estilo. Le damos geometría invisible, ok. Y ahí ya nos quedó este intento de cubo mapeado, el cual si queremos podemos convertir todo esto a expandido. Y ahí le estamos dando como una especie de perspectiva a la tipografía mapeada en un objeto 3D. Lo que sí, cada valor que apliquemos acá va a cambiar todo, como lo expandimos. Ya se mezcló el texto con el cubo que tiene de fondo que sirve de mapeo. Si, por ejemplo, si quiero agregarle trazo a las caras del cubo, las tengo que seleccionar aparte con esta herramienta e ir seleccionando cada cara y poniéndole el trazo que quiero. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Necesita que repitan algo? Esto aplica tanto para texto como para cualquier ilustración que tengamos, vectorial y demás. Es como mapear cosas en objetos 3D. Lo usé con el texto porque era un ejemplo bastante simple que daba buenos resultados si se explora bien. ¿Les quedó alguna duda con las herramientas 3D de acá que tenemos? No, todo perfecto. No, no. Buenísimo. Hasta ahí tenemos el curso. Entonces, si quieren preguntarme algo en particular de todo lo que vimos, quieren repasar alguna herramienta, no lo cargué más de contenido porque ya es bastante igual. Si hacemos un repaso, vimos desde cómo se comportan los dos programas, la interfaz de ambos, crear archivos nuevos. Ah, les tengo que mostrar cómo se guardan ahora, antes. Vimos herramientas específicas, tanto de Illustrator, de Photoshop, el- las capas y los ajustes de capas en Photoshop, color. O sea, tiene como todo un conjunto que sirve de base para cualquier entrega. Después ya como cualquier programa, a medida que lo vayan explorando y demás, le van a ir encontrando, primero que, antes que nada, el uso y la comodidad que necesiten tener. Y después hay cosas que no sé, capaz que uno termina googleando a ver cómo se hacen o en base a algo que ya hicieron antes. Sí, para cerrar, voy a mostrar cómo se recomienda guardar en ambos programas y después ya sí, dejo 5 minutos para que más o menos me digan qué les pareció el curso y demás.
sea, siempre que estemos trabajando, ya sea en Illustrator y Photoshop, lo ideal es guardar el editable en el que tengamos toda nuestra info, las mesas de trabajo o lo que fuera que compone nuestro proyecto. Siempre un editable. Y ahí está todo nuestro proyecto. Y después cuando tenemos que imprimir, se genera otro archivo. En caso de Illustrator, lo más cómodo es guardarlo en PDF si lo vamos a imprimir, si son láminas. Y en este caso, cuando guardamos en PDF, para que quede más liviano, lo que hacemos es destildar esto, conservar capacidades de edición de Illustrator. Esto lo destildamos porque si no el PDF va a poder ser editable y va a pesar más. Y como nosotros ya tenemos el editable en Illustrator aparte, no necesitamos que esto sea editable, necesitamos que se pueda imprimir solamente. Se pueda imprimir, que pese poco y que mantenga la calidad original que tenemos. Entonces destildamos esto y ya está, podemos guardarlo. Después hay casos en los que podemos guardar en otros formatos. Por ejemplo, en SVG guardamos, no sé, si estoy haciendo un logotipo, eso va a mantener un archivo vectorial livianito en el que solamente va a haber un objeto o lo que seleccionemos para guardar. Y en caso de exportar, empezamos a tener otros formatos, como el caso del amigo JPG o PNG y demás. Y acá es importante que tengan tildado esto, usar mesas de trabajo. Si ustedes exportan en JPG y no tienen mesas de trabajo, por ejemplo, está bloqueado esto, no me deja, no importa. Supongamos que la entrega tiene estas dos hojas que son estos dos cuadrados, ¿no? Si yo pongo archivo exportar, exportar como, y en JPG no le aclarar usar mesas de trabajo, acá nos deja cambiar el modelo de color y la calidad, siempre en JPG póngale máxima, y en resolución la que necesiten. Si no es muy pesado pueden ir alta o media, está bien para imprimir. O si es para pantalla, 72. Eso ya lo habíamos hablado también. Yo ahí no seteé que me lo guarde con las hojas de trabajo, con las mesas de trabajo, perdón. Entonces me guardó todo lo que tengo en el Illustrator. Este cuadrado que está acá afuera, este negro y estos dos, los hizo toda una imagen. Entonces Illustrator, si vos no seteás que te lo guarde usando las mesas de trabajo, te guarda lo que tengas. Entonces si yo acá tuviera otro cuadrado, me hubiera guardado todo esto en el espacio que ocupan, o sea, de acá hasta acá. Por eso es importante tenerlo seteado en usar mesas de trabajo y acá elegimos si guardamos todas o si solamente queremos usar un rango, o sea, solamente la mesa 2 o la 1. Y acá lo mismo, le damos MK si es para imprimir, RGB si es para pantalla. Ok. Y acá como le dimos que guarde usando las mesas de trabajo y nosotros tenemos dos mesas de trabajo, tenemos dos JPGs, que en este caso sí se guardaron bien. Ven, JPG malo, no tenía tildado usar las mesas de trabajo, se guardó todo mal. Y JPG bueno, sí tenía tildado y se guardó la mesa 1 y la mesa 2. Eso en Illustrator. Y después en Photoshop lo mismo. O sea, tengan siempre un original, porque en Photoshop el original les va a guardar todas las capas, toda la historia y los cambios que hicieron en este archivo. Por ejemplo, tengo esto desde una entrega de tipografía de hace unos años. O sea, todas las capas y todos los cambios que hice.
quedan todos en el editable. Y hay veces que mis editables tienen varios archivos. Por ejemplo, acá armé otra carpetita en la que tengo otra postal. Entonces, para eso siempre guardamos. Guardar como, formato Photoshop, y ahí guardamos el editable. Siempre con esto activado, con capas, no como copia. Y después el editable, cuando lo abrimos, se van a encontrar que tienen todas las capas y los cambios que hicieron. Les va a respetar todo el documento. Y una vez que lo tienen hecho, en Photoshop van de vuelta a guardar como y pueden exportar en PDF o JPG. En Photoshop es más cómodo en JPG porque pesa menos y como es un programa de píxeles, no les va a quedar mal. Acá no hace falta que tilden usar mesas de trabajo. Y esto sí, acá en opciones le va a dejar cambiar la calidad. O sea, nunca la bajen porque va a perder calidad el archivo y va a quedar mal. Porque si la dejan en máxima y ustedes previamente ya trabajaron la resolución y demás y lo tienen todo acorde como para que no sea un archivo recontra pesado, ya con guardarlo en máxima en JPG está bien. Se guarda el archivo bien, no pierde calidad y el JPG cuando lo abrimos, este ya estaría listo para imprimir. Ven que acá no tiene capas, no es el editable, es una copia que tiene un uso particular, ya sea para imprimir, para subirla a internet o lo que sea. Entonces siempre por un lado tenemos los editables y por el otro nos guardamos nuestro archivo en un formato que sea más liviano para imprimir o compartir. ¿Tienen alguna duda respecto a guardar archivos y demás? No, quedó bastante claro. Bueno, buenísimo entonces. Hasta ahí tenemos todo lo que es el curso. Espero que hayan aprendido bastante o les haya gustado. No sé a ustedes qué les pareció esto de dar dos programas a la vez, capaz que suena medio raro, pero me parece que se pueden dar a la vez porque se gana tiempo, por un lado. Imagino que con las entregas y todos no tienen tiempo como para hacer uno de Illustrator, otro de Photoshop. Y este como está más orientado a estudiantes acá de diseño, con 5 clases más o menos se llega a ver todo bien y más teniendo la herramienta hasta de Discord, que si surgían dudas y demás podían consultar o compartir partes puntuales. La idea es darle una mano a gente igual a nosotros, que pasó por estos problemas. Así que bueno, no sé qué les pareció el curso, si les parece bien esto de que se den los dos programas a la vez, les resultó confuso. O sea, cualquier crítica constructiva es el espacio de ustedes y les agradecería que aportaran algo. Para mí fue bastante eficiente dar los dos a la vez, porque como los dos tienen muchas herramientas parecidas, pero a la vez diferente, porque obviamente uno es vector y otro es píxel, se entiende bastante. Además, como creo que más de uno ya ha abierto el programa, está bueno que ya lo ubicamos en primera instancia. Buenísimo. Bueno, me alegra que les sirva. ¿Tienen alguna emergencia, algo? Me avisan, no hay problema, estoy a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, No, de gracias. nada, Excelente, gracias, no, de nada, gracias a ustedes. Gracias. Muy bueno.